Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que ha estado en la mente de muchos de ustedes, un tema que ha generado muchísima conversación, suspiros y, por qué no decirlo, también alguna que otra lágrima, Halil Ibrahim y es la confesión que todos esperaban. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar ese momento cumbre, esa revelación que tantos estábamos ansiando presenciar, y que ha marcado un antes y un después en la historia de estos dos personajes. Si eres nuevo por aquí, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a explorar las historias que nos conmueven, los dramas que nos atrapan y las emociones que nos hacen sentir vivos. No te pierdas ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el corazón de este asunto. La relación entre Halil Ibrahim y Esla siempre ha sido un torbellino de emociones. Desde sus inicios cargada de misterio, de miradas que lo decían todo y de silencios que gritaban aún más. Hemos sido testigos de sus acercamientos, de sus distancias, de sus luchas internas y externas. Cada capítulo, cada escena, nos ha mantenido al borde del asiento preguntándonos cuándo por fin romperían esas barreras invisibles que los separaban. Hemos visto cómo el destino, o quizás la propia fuerza de sus sentimientos, los ha ido acercando, a pesar de los obstáculos de las circunstancias e incluso de ellos mismos. Y es que, seamos sinceros, a veces uno mismo es su peor enemigo, ¿verdad? Las dudas, los miedos, las inseguridades, todo eso juega un papel crucial en el desarrollo de cualquier relación, y la de ellos no ha sido la excepción. Recordemos los momentos clave. Las miradas furtivas que se cruzaban cuando creían que nadie los veía. Las conversaciones a medias, llenas de dobles sentidos. Esos instantes de tensión palpable en los que bastaba un roce para que la electricidad recorriera el aire. Hemos analizado cada gesto, cada palabra, intentando descifrar lo que realmente pasaba en sus corazones. ¿Era solo una atracción pasajera? ¿Había algo más profundo latiendo bajo esa fachada de indiferencia o de conflicto? La audiencia, como bien sabemos, se dividió en bandos, cada uno con su teoría, cada uno deseando con todas sus fuerzas que aquello que veían en pantalla se hiciera realidad. Y es que hay historias que te atrapan de tal manera que terminas involucrándote emocionalmente, deseando que los personajes encuentren la felicidad que tú mismo anhelas. Pero llegamos a ese punto. Ese punto de inflexión. Ese instante que todos esperábamos. La confesión. Y no una confesión cualquiera, sino una que resonara con la intensidad de todo lo que habían vivido. Imaginen la escena. La tensión acumulada, las palabras que llevaban tiempo queriendo ser dichas, los sentimientos que ya no podían ser contenidos. ¿Cómo sería ese momento? ¿En qué circunstancias ocurriría? ¿Sería un arranque de pasión desbordada, o una conversación íntima y cargada de significado? Lo cierto es que las expectativas eran altísimas. Queríamos que fuera un momento épico, un momento que validara todas nuestras esperanzas y todas nuestras especulaciones. Queríamos ver a Halil Ibrahim, tan reservado en ocasiones, abrir su corazón de par en par. Y a Esla, tan fuerte y a la vez tan vulnerable, recibir esa confesión que tanto necesitaba. Y cuando finalmente ocurrió fue exactamente como lo habíamos imaginado y a la vez, sorprendentemente diferente. Esa confesión, esa que parecía sacada de un sueño febril de los fans, no fue un simple intercambio de frases. Fue un torrente de emociones. Fue la culminación de innumerables luchas internas, de noches de insomnio, de momentos de duda y de valentía. Halil Ibrahim, ese hombre que a menudo se mostraba tan estoico, dejó caer todas sus defensas. Vimos en sus ojos el reflejo de todos los sentimientos que había estado guardando, ese amor que había intentado negar, ese apego profundo que lo unía a Esla más de lo que él mismo quería admitir. Las palabras salieron atropelladamente cargadas de sinceridad, de arrepentimiento por las veces que había dudado, y de una determinación férrea de que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. No fue una declaración de amor perfecta y pulida. Fue cruda, imperfecta, pero infinitamente real. Fue la confesión de un hombre que, a pesar de todas las apariencias, se había rendido ante la fuerza de sus sentimientos. Y Esla, ella fue el eco de esa confesión. Vimos cómo las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de alivio, de alegría, de confirmación. Ella también había estado esperando este momento, deseando que él se diera cuenta de la magnitud de lo que sentía.
Y cuando esas palabras salieron de su boca, fue como si un peso enorme se desprendiera de su pecho. No hubo necesidad de grandes gestos, solo la conexión profunda que se creó en ese instante, la comprensión mutua que trascendía la palabras. Fue un abrazo que lo dijo todo, un silencio cargado de promesas, la certeza de que a partir de ahora, su camino juntos sería diferente. Esta confesión no fue solo un momento romántico, fue también un punto de inflexión en sus personalidades. Demostró una madurez emocional que habíamos visto emerger poco a poco. Alil Ibrahim aprendió a ser más vulnerable, a expresar lo que siente en lugar de reprimirlo. Esla, por su parte, pudo reafirmar la fortaleza de su propio amor y la importancia de ser honesta consigo misma y con los demás. Fue un recordatorio para todos nosotros de que, a pesar de las dificultades y los miedos, la verdad del corazón siempre encuentra su camino. Y que a veces la confesión más esperada es aquella que nos permite ser auténticos, tanto con nosotros mismos como con la persona que amamos. Lo fascinante de este desenlace es que valida muchas de las teorías que teníamos. Vimos cómo los pequeños gestos, las miradas intensas, las coincidencias del destino, todo aquello que habíamos ido analizando, en realidad apuntaba hacia este momento. Fue una recompensa para la paciencia de los espectadores, para nuestra fe en que el amor, al final, triunfa. Esta confesión no solo unió a Alil Ibrahim y Esla de una manera más profunda, sino que también consolidó la conexión que nosotros, como audiencia, teníamos con su historia. Nos sentimos parte de su viaje y verlos finalmente dar este paso nos generó una satisfacción inmensa. Y ahora, podemos esperar de ellos después de esta confesión. Sin duda, un nuevo capítulo se abre. Un capítulo lleno de mayor honestidad, de una comunicación más fluida, y de la certeza de que sus sentimientos son mutuos y profundos. Las pruebas y los desafíos seguirán existiendo, porque la vida rara vez es un camino de rosas, pero ahora los enfrentarán juntos, con la fortaleza que les da el saber que se tienen el uno al otro, y que su amor ha sido confesado y validado. Esta confesión es el cimiento sobre el cual construirán su futuro, un futuro que esperamos, esté lleno de amor, de comprensión y de muchas más alegrías. En resumen, hemos sido testigos de un momento catártico, la tan esperada confesión entre Alil Ibrahim y Esla. Hemos explorado las razones por las cuales este momento generó tanta expectativa, analizando la evolución de su relación y los sentimientos que se ocultaban tras sus acciones. La confesión fue un torrente de emociones genuinas, un punto de inflexión que les permitió ser auténticos y abrir un nuevo camino juntos. Fue una lección sobre la importancia de la vulnerabilidad, la honestidad y la fuerza del amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido, por compartir sus emociones y sus teorías conmigo. Espero que este análisis les haya parecido interesante y que hayamos podido revivir juntos ese momento tan especial. Me encantaría saber qué pensaron ustedes de esta confesión. ¿Fue como la imaginaron? ¿Qué significa para ustedes el futuro de Alil Ibrahim y Esla? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la misma emoción que yo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos aquellos que, al igual que ustedes, han estado siguiendo esta historia de cerca. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.